negar la acción de tutela del ciudadano Álvaro Uribe Vélez contra el auto del 6 de noviembre de 2020, proferido por el Juzgado Cuarto Penal. Ante la etapa de la investigación, conservará validez todo lo actuado, y se parte de la base de que prima facie hay una equivalencia funcional entre la indagatoria y la imputación. En un hecho sin precedentes, la Corte Constitucional, pasándose por la faja el ordenamiento jurídico colombiano y en una decisión totalmente errada, equiparó una indagatoria con una imputación y con ello sentó las bases para que nuestro sistema jurídico sea ahora un mar de contradicciones y en donde los libros de derecho y los códigos penales circulantes tal vez deban ser modificados, ya que según la brillante Corte Constitucional dice que una imputación y una indagatoria son equivalentes y tienen los mismos efectos jurídicos para un procesado, pero que sean los penalistas quienes tienen más experiencia y saben más que nosotros los que opinen acerca del tema y si estuvo bien o no lo que hizo la Corte Constitucional. Escuchemos. Frente al proceso del presidente Uribe, hay que decir tres cosas fundamentales. En primer lugar, que la decisión de la Corte Constitucional es totalmente equívoca desde el punto de vista procesal penal, porque no se pueden equiparar dos instituciones totalmente distintas, una es la imputación y otra es la indagatoria, con dos efectos totalmente contrarios para quien se encuentra procesado. En este caso puntual, no se ampararon los derechos del presidente Uribe y será la defensa técnica del presidente la que tendrá que realizar un examen legal de garantías frente a si estas fueron violadas o no por parte de la Corte Constitucional y llevar a una posible audiencia atípica y nominada para revisar de forma los errores de forma que se han presentado en el estudio de las actuaciones procesales ante la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Pero en este caso es equivocada totalmente la decisión de la Corte Constitucional. Yo considero que fue una decisión errada y obviamente que fue muy apretada 5-4 el resultado. Yo creería que había debido ser 9-0. La Constitución es muy clara. La imputación jamás puede equipararse a la indagatoria, primero porque en la indagatoria no se tienen claros todavía cuáles son los hechos jurídicamente relevantes, apenas se están precisando y por eso se le pregunta al indagatoriado, mientras que en la imputación se le da información de unos hechos jurídicamente y de manera clara, y ya la Fiscalía partiendo de unos postulados que no tiene la indagatoria. Segundo, ¿qué pasa si en la indagatoria se guarda silencio? Nada, se sigue adelante. En cambio, en la imputación, pues sencillamente no importa si el procesado quiere o no quiere hablar porque se le está informando algo. La imputación es una figura autónoma. La indagatoria se parece más a un interrogatorio de ley 906 que a otra figura. De tal suerte que realmente que lamentamos esa decisión. Esto no es una mala noticia para Álvaro Uribe o para otras personas. Creo que es una mala noticia para las garantías procesales penales del país. Ahora, desde el punto de vista ya del fondo, la decisión pues es que realmente lo difícil es entender qué fue lo que pasó. Porque si usted mira desde la iconografía, desde lo que es una indagatoria y lo que es una imputación de cargos, ya solo con ver la fotito en el periódico usted dice son diferentes. ¿Por qué son diferentes? Porque la indagatoria la hace el fiscal y pregunta lo que él quiera preguntar y terminada la diligencia imputa unos delitos. La formulación de imputación, ¿quién la hace? El fiscal ante un juez que lo puede controlar. Miren ya nomás de esa diferencia. En la imputación no hay pregunta. La persona solamente contesta si es culpable o si es inocente, no puede presentar pruebas. La imputación interrumpe el término de prescripción, en la indagatoria no, la indagatoria es un medio de prueba, la imputación es una forma de vincular. Son dos instituciones totalmente diferentes y pues yo diría que no me sorprende, porque hoy no tenemos en la Corte Constitucional esas grandes luminarias jurídicas que están más allá del bien y del mal, que van a pensionarse en esa corte y que no tienen más que hacer el día de mañana, sino que desafortunadamente el nivel de la Corte Constitucional hoy no es el mejor y son personas que toman decisiones con criterio político y esta es una decisión con un claro criterio político. La clase de corte que tenemos, ¿no? La misma corte que dijo que cuando el pueblo colombiano votó no al plebiscito, quiso decir que sí y que el Congreso podía reemplazar la voluntad popular.
esa es esta misma Corte, cuidado, es esta misma Corte con algún miembro adicional que tampoco es que tenga ningún recorrido. No es que vamos aquí a decir que de los grandes juristas colombianos está la doctora Paola Meneses, pues que no es una persona sin ningún recorrido, que básicamente está sentada allá por ser compañera de colegio del presidente Duque, que es otro punto. Usted como presidente tiene que nominar magistrados de muy alto nivel, de muy alta respetabilidad, que hagan imponer sus puntos de vista en la Corte Constitucional, como pudo ser el doctor Ibáñez, por supuesto, pero pues en lo otro no hay mucho. Entonces, en este sentido, pues es una Corte que se distancia mucho de lo que fue la Corte Constitucional colombiana, la primera o la segunda, y pues imagínense en lo que vamos, recibiendo llamadas de expresidentes, haciendo los debates, filtrando los completos a la prensa, tomando decisiones políticas. Pues eso es lo que hay. En aras de presionar a la Corte se dijeron cosas que no son ciertas, que si el presidente Uribe no quedaba imputado, la Fiscalía podía archivar el caso sin ningún control judicial. Eso no es verdad. Claro, la Fiscalía sí puede archivar el caso, pero eso tiene un control judicial al interior de la misma Fiscalía, que a veces les gusta, a veces no. Entonces, digamos, listo, la Fiscalía no, pero quien no está de acuerdo con un archivo puede ir ante un juez, puede ir ante el superior de ese juez, puede ir ante el tribunal, puede ir en tutela ante la Corte Suprema de Justicia. Luego a esto le faltan por lo menos 6 instancias más, si el escenario fuese que se hubiese caído la imputación. Con el escenario actual que sigue, bueno, estamos en una diligencia de preclusión, donde la juez va a decidir qué sucede o no, y pues el trámite continuará, pero tampoco es cierto que el haber concedido la tutela el día de ayer hubiera sido la salvación del presidente Uribe. Eso fue lo que se vendió, y eso creo yo, unos magistrados que de derecho penal pues ya queda claro que no tienen ni idea, no tienen pero la más mínima idea de derecho penal. Entonces pues esa seguramente fue la idea que compraron y toman una decisión en política y no una decisión jurídica. En Colombia vivimos la judicialización de la política y la politización de la justicia, fenómenos que hacen grave daño a la democracia. Y los casos no son pocos. Hace apenas unas horas conocimos la decisión de la Corte Constitucional de negar el amparo al presidente Uribe en medio de un proceso infame en su contra. Esa misma Corte Constitucional que en derecho ha dicho tantas veces que la ley en materia penal, aunque se trate de norma procesal que tenga efectos sustanciales, debe interpretarse en concordancia con el principio de favorabilidad consagrado en el artículo 29 de la Constitución. Pues hoy desconoce abiertamente ese principio. No puede ser que la Corte que le dijo sí al acuerdo de paz, que la Corte que tiene unos magistrados que se sientan a manteles con Juan Manuel Santos, que tiene contratistas de La Habana, terminen tomando decisiones en contravía de los mismos principios que se han consagrado en la Carta, en la jurisprudencia y que nos dan garantías a todos los ciudadanos.